Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Mayu. Buenas tardes con todos los compañeros. Bienvenidos a esta nueva clase de diseño y elaboración de proyectos. Vamos a Inge, dar inicio, ¿no? disculpe, no le escucho. No sé si solo soy yo. Dije buenas noches. Buenas noches, chicos. ¿Sí ¿Me me escucha? escuchan? Sí, fuerte y claro. Ya, muchas gracias. Está bien. Gracias por la confirmación. Entonces, les decía que el día de hoy vamos a dar inicio con esta nueva clase, a continuar con lo que es metodología de investigación. Haciendo como siempre un resumen de la clase anterior, habíamos hablado sobre los enfoques cuantitativos y enfoques cualitativos, habíamos explicado cada uno de los procesos de cada uno de estos enfoques y hemos revisado cada una de estas fases del enfoque cuantitativo y cualitativo. ¿Sí? Hemos determinado también que dentro de estas fases hay una similitud en ambos enfoques y también se convierten en complemento uno del otro, ya que el uno hace la recolección de datos, el análisis y básicamente el otro hace la interpretación de esos resultados. Entonces, hay que, como bien lo decían ayer, hay que considerarlos estos dos enfoques como complementarios que nos permiten hacer un, eh, un análisis del tema de investigación de manera completa, ¿no? Entonces, habíamos también definido cómo iniciaríamos un proyecto de investigación en el que se define con claridad la idea en base a experiencias, en base a documentos, en base a diferentes situaciones del entorno en el que se va a desarrollar la investigación y sobre ellas poder acercarnos a la realidad de este fenómeno de estudio, definiendo así la información o los datos requeridos tanto de manera cuantitativa u objetiva, de manera cualitativa o subjetiva y de manera intersubjetiva, que es la combinación de las dos y que es la relación entre los datos recogidos y la interpretación que se pueda dar a estos datos, ¿no? Entonces, en base a eso habíamos planteado un pequeño ejercicio práctico en el que debían ustedes definir el, el tema de investigación, ¿sí? Ustedes ya habían presentado una propuesta de un proyecto, sin embargo, decíamos o aclarábamos que esa propuesta ya es la definición de una solución a una problemática, pero ahora queremos entender cómo llegar a establecer esa solución, conociendo la problemática de estudio. Y una vez que conocemos la problemática de estudio, ahí sí podemos dar solución, y no tan solo una, podemos establecer varias soluciones a la problemática y en base a esas soluciones poder aplicar el análisis de viabilidad y poder seleccionar la solución o el proyecto más adecuado, ¿sí? Entonces, el ejercicio era definir la temática de estudio y a través de ello conocer con exactitud la problemática, ¿no es cierto? Y me he permitido crear un documento, resumen, de la aplicación de este proceso para que sea un poquito más entendible. Decíamos que el ciclo de vida del proyecto tiene diferentes etapas. Nos hemos enfocado en la etapa de iniciación. Y como ustedes bien saben, en la etapa de iniciación tenemos dos fases, la fase de aprobación y la fase de definición. Cada una de ellas con sus subetapas
que empezamos desde la conceptualización, el análisis de viabilidad de esas diferentes soluciones, la selección y aprobación. De ahí sí la definición del proyecto, el análisis de riesgos y la elaboración de la propuesta. Pero ¿cómo se aplica todo esto que hemos visto hasta el momento a estas dos fases, tanto de aprobación como de definición? Entonces, centrémonos en la fase de aprobación. La fase de aprobación culmina con la selección de la aprobación de una de esas soluciones, ¿no es cierto? Entonces, miren, la fase de aprobación, como decíamos, tiene varias subetapas. Las voy a pintar, estas subetapas, para que las miren. Es la de conceptualización, la de análisis de viabilidad y la de selección del proyecto. En cada una de estas subetapas aplicamos diferentes metodologías, diferentes herramientas para poder establecer primero la idea clara del tema de investigación y luego definir cuáles serían las soluciones y hacer el análisis para definir cuál es la mejor solución. En base a ello, poder seleccionar esa solución. Al final de esta etapa, lo que tendríamos es definido con claridad el proyecto o la mejor solución a la problemática. Pero, ¿cómo definimos la problemática? Primero, entonces, empezamos definiendo el tema de estudio o investigación. Para ello, seleccionamos un tema sobre el cual vamos a investigar. Este tema tiene que ser un tema de interés, de acuerdo a nuestras experiencias, a la documentación con la que contamos. Un tema que nos llame la atención. Entonces, sobre ese tema, definimos el problema o el tema de estudio, delimitándolo en espacio y tiempo. ¿Sí? Entonces, esa era la primera parte del trabajo del día de ayer, definir el tema con claridad, delimitado en espacio y tiempo. Es decir, por ejemplo, de acuerdo a mi entorno, a mi profesión, a lo que yo estoy viviendo actualmente, yo digo, estoy incluido en temas de educación. Y me llama la atención saber cómo están aplicando otras instituciones este proceso educativo mediante las plataformas virtuales. Y entonces, mi tema de investigación sería, por ejemplo, la educación en instituciones de nivel superior o en institutos de nivel superior en tiempos de pandemia, ¿sí? ¿Cómo se ha desarrollado el proceso de educación virtual en institutos de educación superior en tiempos de pandemia? A partir de marzo del 2020 hasta enero del 2021. Eso es lo que yo quisiera conocer, ¿no es cierto? Ahí está definido mi tema de estudio. Una vez que he definido mi tema de estudio, digo, ¿cuáles son las fuentes de información, tanto primarias como secundarias, en donde voy a encontrar información acerca de esta problemática, de este tema de estudio de la educación? Como me estoy refiriendo a la educación de institutos superiores, como fuentes primarias podría citar a la información que tiene los entes de control de la educación superior. En este caso sería el CES, ¿sí? Que es el Consejo de Educación Superior, el CENESID, el CASES, ¿sí? Esos entes que controlan la educación superior tienen información directa, información de primera mano. Entonces, citaría a ellos como fuentes primarias. Aparte de unas posibles encuestas, entrevistas que yo pueda hacer a diferentes rectores de los diferentes institutos
que existen en el Distrito Metropolitano de Quito. Entonces, para delimitar aún más, quiero saber el proceso de educación virtual en institutos de educación superior del Distrito Metropolitano de Quito durante tiempos de pandemia, a partir de marzo del 2020 a enero del 2021. Sí, ya he citado las fuentes primarias. Fuentes secundarias pueden ser informes o estudios ya realizados en base a este tema de la educación, que puede haber en revistas, en periódicos, en documentos digitales, en el internet, qué sé yo, en informes del INEC, en fin, diferentes estudios ya realizados al respecto. Entonces, esos estudios podrían servirme a mí para poder conocer algo más sobre este tema de estudio. Bien, hasta ahí he citado las fuentes de información. ¿Dónde podría encontrar información? Ahora, respecto a este proceso educativo, digo, ¿qué es lo que necesito yo conocer acerca de este fenómeno? Saber, por ejemplo, y aquí divido, ¿no? En datos objetivos, subjetivos e intersubjetivos, ahí estaban, intersubjetivos, ¿sí? Entonces, eh, digo, objetivos que se relacionan con la parte cuantitativa, objetivos relacionados con, por ejemplo, el número de institutos registrados en el Distrito Metropolitano de Quito. Número de estudiantes inscritos en el Distrito Metropolitano de Quito, número de docentes, porcentaje de uso de plataformas en institutos de educación superior. ¿Qué más podría saber o quisiera conocer acerca de este tema? Ya, eso en cuestión cuantitativa u objetiva. En cuestión subjetiva yo podría saber tipos de plataformas que utilizan los institutos de educación superior, saber qué plataformas utilizan, saber cuáles son las características de estas plataformas, saber cuáles son los criterios de valoración que dan los docentes a cada una de las plataformas, saber los criterios de valoración de los estudiantes, ¿sí? Saber, ¿qué más? Los servicios que ofrecen cada uno de los institutos en cuanto a educación superior, al proceso de educación superior, al proceso de educación en general, perdón, al proceso de educación, ¿qué servicios otorgan los institutos? ¿Sí? Y bueno, eso en cuanto a la parte cuantitativa, cualitativa, perdón. Y en cuanto a la parte intersubjetiva, entender, por ejemplo, eh, cuál es la relación entre el nivel de satisfacción y las características de las diferentes plataformas que existen. Estoy ahí relacionando dos cosas, el nivel de satisfacción y las características. Entonces ahí estoy relacionando tanto cuantitativo como cualitativo, objetivo o subjetivo. Estoy relacionando dos variables. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo necesito conocer. Una vez que ya entiendo el qué necesito conocer, ya empiezo con el resto de la metodología de investigación, que sería ya la definición de hipótesis, definición del diseño de investigación, cómo voy a obtener esa información que necesito, mediante encuestas, mediante entrevistas, mediante el análisis de documentos, mediante solicitudes de información a los entes de control. ¿Cómo voy a obtener esa información? ¿Sí? Si es que estoy haciendo otro tipo de estudios mediante pruebas de mercado, mediante pruebas de calidad, en fin. ¿Sí? Entonces, esas son las herramientas que necesito para conocer cómo obtener la información.
¿Sí? Hasta ahí es básicamente lo que habíamos pedido para el trabajo que están ustedes desarrollando. Luego de eso, empezamos ya con la definición de la población, la recolección de datos, el análisis de datos, ¿sí? La interpretación de resultados y la elaboración del informe de resultados. En base a esa elaboración de informe de resultados de la investigación, es decir, de toda la información que he podido obtener de este tema de estudio, recién ahí empiezo la identificación de la problemática. Y la identificación de la problemática la hago a través de diagramas causa-efecto, de técnicas estadísticas, de encuestas de calidad, en fin. Ahí empiezo a entender la información que he recolectado y a identificar los problemas u oportunidades que pueden existir en este tema de estudio. ¿Sí? Para luego hacer el análisis de viabilidad y en base al análisis de viabilidad poder seleccionar el mejor proyecto o la mejor solución de esa problemática. No sé si con eso ya hay más claridad en lo que estábamos tratando estos días. Sí, más o menos se le nota un Inge, ya. algo ahí. Jeje. ¿Qué tal? En que sí ya está más organizados que al menos nosotros nos estábamos basando en lo de las diapositivas, cómo está ahí Ya, estructurado. Y sí era un claro. poquito confuso. Claro, es confuso porque en cada tema nosotros vemos ciertas metodologías, cómo se aplicaría en cada tema, pero como les digo, entienden individualmente, pero no entienden en la parte global. Entonces quería estructurarles globalmente cómo aplicar todas esas metodologías que entendemos en cada una de las etapas o etapas de los temas que hemos visto. Bien, con ello lo que quisiera es revisar los documentos que ustedes tienen e ir trabajándolos para que ustedes los vayan perfeccionando cada vez más, ¿sí? Entonces, ¿quién podría compartirnos? Bueno, vamos a revisar de todos los grupos. ¿De qué grupo quieren empezar? ¿Quién quiere empezar? Todos los vamos a revisar. El de Peluchín ha de ser que le revise. A ver, De presenten Rival, y empezamos a revisar. No se preocupen, esté completo, incompleto. Este documento que les acabo de compartir lo estoy subiendo a la plataforma, ¿sí? Para que ustedes puedan revisarlo y utilizar para que apliquen en su tarea, en sus proyectos. Que A ver, ya le presento. de la formulación del problema era, ¿no? Y el que hicimos ayer aquí en claro, clase. Ah, el que hicimos ayer. sí. Ah, ya le presento. ¿Les pueden ver mi pantalla, Inge? Sí, sí se ve. Sí, ya podemos. Ya esto fue lo que un poco que hicimos ayer, Inge. Ya, Bueno, solo sobre el problema se sitúa en el sector del Comité del Pueblo. Y es sobre los perros callejeros. ya. Vamos un poco sobre... Pero definamos el tema. ¿Qué es lo que voy a investigar acerca de los perros callejeros?
O sea, es que el tema, o sea, la causa o el tema. El tema. Pues donde yo entiendo el tema es el dispensador de alimentos. No, esa es la propuesta, esa es una solución a la problemática. ¿Qué problemática vamos a decíamos que la problemática la podríamos definir como eh, incidencia o, o estudio de la población canina callejera en el sector del Comité del Pueblo del Distrito Metropolitano de Quito durante un periodo de tiempo, no sé, de enero a marzo del 2021. ¿Sí? Entonces, así tenemos que definir la temática. Estudio de, de la, no sé, estudio de la problemática o estudio de, ¿qué podemos poner? ¿Qué es lo que quiero conocer? O sea, de la sobrepoblación de perros callejeros, podría ser algo así. Podría ser el estudio de la sobrepoblación. O sea, en ese punto no se puede poner ya como problema el desorden que provocan los perros, sino antes, porque ya diciendo desorden y estamos dando como un criterio nuestro, ¿no es cierto? Como que hay desorden, sin que las Exacto. cifras lo confirmen. Entonces hay que poner algo así como usted dice, estudio de la incidencia de los perros callejeros en el sector del Comité del Pueblo, algo así. Exacto. Sí, sí, por ahí va. Estudio de la incidencia de la población canina callejera, o sí, de la población canina callejera en el sector del Comité del Pueblo durante el periodo enero-marzo del 2021. Ya. Ok. ¿Sí? Entonces, ese quedaría como tema de investigación. Por si acaso ya está subido el documento en el material de apoyo de la unidad 2 de la plataforma. Ok. Ya, listo, ese es el tema. Ahora sí, vamos, fuentes de información, ¿dónde están? ¿Dónde puedo obtener información acerca de la incidencia de esta población canina callejera? Por Por ejemplo, ejemplo, un lugar es el- el PAE, o sea, ¿Ya? Muy bien. ¿Esa podría ser el- fuente primaria o secundaria? o sea, yo creo que primero. Primaria, Prima- sí. primaria porque ellos manejan directamente ese tema, ¿no? Ujú. Ya, entonces fuente primaria, el PAE, que es, ¿qué es el Protección PAE? animal de Ecuador. Institución o Fundación de Protección Animal del Ecuador. Ajá. Ya, entonces el PAE. Ahí vamos anotando, no veo que anoten nada. Ah, aquí. sí, 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 está. Ok. Ya, PAE, el PAE como fuente primaria. ¿Qué otra fuente primaria? Algo de la sanidad. eh, ¿Quién más lleva el control de esto? ¿Quién más tiene información acerca de esto? ¿El municipio? ¿El Ministerio de Salud? ¿Quién puede tener información acerca de esto? aquí dice, estoy viendo un poquito y me salía la Agencia Nacional de Regulación de Control y Vigilancia Sanitaria. Exacto, ya, muy bien. Esa es también fuente primaria.
Ya. O sea, yo le pondría así como subtítulo fuentes primarias y las voy citando a cada una, poniéndoles viñetas, por ejemplo. Ahora, fuentes secundarias. Ya. Dentro de fuentes primarias me imagino que también encuestas y entrevistas, ¿no? Casi siempre hacemos eso, en Sí. fuentes primarias. ¿Por qué fuentes primarias? Porque vamos a obtener información directo de los... Por ejemplo, en este caso de los moradores del Exacto, sector. exacto. ¿Sí? Entonces, dentro de fuentes primarias hacemos encuestas y entrevistas a los moradores, ya, muy bien. Fuentes secundarias sería, por ejemplo, INEC, bueno, tal vez, perdón, el INEC, el tal INEC, vez muy bien, datos datos, poblacionales del sector. datos, exactamente, datos estadísticos del INEC, fuentes de Internet o documentos de Internet, Estudios previos también. revistas y periódicos, o lo que es publicaciones en revistas y periódicos, siempre y cuando sean confiables, ¿no es cierto? En el que, por ejemplo, qué sé yo, existe alguna, algún reportaje de El Comercio en el que hablen sobre este tema y obviamente ellos hacen investigación y citan ciertos porcentajes, hacen algún informe al respecto. Entonces, ahí podemos nosotros utilizar esa información como secundaria. Muy bien. Ya, ahí estaría. Fuentes primarias esto, fuentes secundarias esto. Ya sabemos a dónde podríamos ir a obtener información. Ya tenemos por lo menos una guía. Ahora tenemos que hacer referencia a los datos necesarios o a la información necesaria para conocer el tema. Es decir, ¿qué es lo que necesito conocer acerca de esta incidencia de la población callejera, población canina callejera en el sector del Comité del Pueblo? ¿Qué necesito conocer? Vamos citando datos objetivos o cuantitativos. ¿Qué podría conocer? Yo puse, bueno, ahí más o menos pusimos como la población total del sector y luego en Perfecto. porcentaje un aproximado de cuántos hogares de ahí tienen mascotas, o sea, para ver el nivel de agrado o desagrado que hay hacia las mascotas en ese comportamiento. Perfecto. Muy bien, muy bien. Estamos bien. Y esos son cuantitativos. Entonces es el número de habitantes del sector o de habitantes, sí, ¿no? De habitantes O de hogares también puede ser, porque o de por hogar, hogares. por lo general se pone el número de mascotas, de Sí, sí, una o sí. dos por hogar. Entonces, Tienen razón. Perfecto. Muy bien. Número de hogares en el sector, número de hogares que poseen mascotas, ¿sí? eso apenas sirve como para tener una idea de la aceptación o rechazo que tengan, ¿no es cierto? Por ejemplo, es que hay una mascota por cada 10.000 hogares, entonces no es que sea tan aceptada los perritos, pero si es Claro. que Pero hay también, o una sea, cantidad. eso nos da una idea, pero no nos da idea de la población callejera. Ah, Entonces, podríamos hacer una especie de muestreo, ¿no? Por ciertos días en la semana, no sé. Podría establecerse por sectores, dentro del Comité del Pueblo, por sectores. En este primer sector se contabiliza más o menos de los perros que se los ve abandonados en la calle, por sectores. Y con eso se hace una pequeña aproximación de, de cuál sería una población aproximada de perros callejeros.
¿sí? Entonces, eso podríamos obtener, una población aproximada de perros callejeros. Otro dato que tal vez podría tener el PAE es en todo Quito, por ejemplo, y de ahí sacarle en proporción a la cantidad de habitantes Perfecto, al perfecto. sector también. Entonces, ahí, lo que acaba de decir Héctor está bien. Población canina callejera en el Distrito Metropolitano de Quito, ¿ya? Y aquí viene algo muy importante, lo que acaba de decir Héctor. En base a eso podríamos sacar una proporción, ¿no es cierto? Un porcentaje aproximado, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama eso? ¿Una proporción? Y creo que proporción sería. Ajá. Ya, Un entonces ese vendría a ser un dato intersubjetivo, ¿sí? Porque ahí empezamos a hacer una relación entre diferentes variables, ¿sí? Entre la población canina aproximada y ciertas características del sector, en fin, ¿sí? Sí. Ya, entonces, como ahí estos son datos cuantitativos u objetivos, todos estos que acabamos de citar. El intersubjetivo, acaba de decirlo Héctor, es la proporción o la relación de la población canina callejera en el sector. ¿Sí me escuchan? No veo que anote Rivaldo. Esa parte no la entendí, Inge. ¿Puede repetir, por favor? Esta compu no es la mía, Inge, como que se me queda, como que se traba, no sé qué. Ya. La tengo Bueno, en reparación. repito esta parte. Hay datos objetivos que son datos basados en cantidades, en números, en porcentajes, ¿no es cierto? Todo lo que sean datos basados en datos numéricos son datos objetivos o cuantitativos, ¿no es cierto? ¿Ya? Datos subjetivos o cualitativos son basados en características, en cualidades de cierto fenómeno o de cierto producto, ¿sí? Entonces, esos son subjetivos, como por ejemplo, las características del sector, digamos, el tipo de habitantes, suena medio feo, ¿no? El tipo de habitantes de acuerdo al sector económico, dentro de cada uno de los sectores, ¿sí? Eso no son números, son cualidades, ¿no es cierto? Claro. Y hay el intersubjetivo, que es la relación entre dos o más variables. La relación para poder obtener la proporción o la relación de esta población callejera, la obtenemos relacionando la población callejera total del Distrito Metropolitano de Quito con las características sí, características del sector. ¿Sí me hago entender? Ahí podemos nosotros establecer una pequeña relación o una proporción aproximada de cuántos perros callejeros existen en ese sector. Ok. ¿Sí? Algo así podríamos analizar. Como, por ejemplo, el sector del Comité del Pueblo, por sus características, ¿sí? Obviamente es un barrio popular, ¿sí? Que habitan personas habitan personas que están generalmente entre la clase media-baja, a diferencia de que, por ejemplo, el sector de, qué sé yo, un sector de la González Suárez. En la González Suárez eh, las características son diferentes, la población que habita ahí en el sector es diferente, y si ustedes visitan cada uno de los sectores, ¿dónde encuentran más perros callejeros? En los sectores Comité. populares. En los sectores populares,
En los sectores residenciales hay muy poco de este tipo de, ¿qué es? Habitantes caninos, digamos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Por las características. Y es ahí donde hago la relación y hago y obtengo un dato intersubjetivo. ¿Sí? Ahí está más claro, Carmen. Sí, Inge. Muchas gracias. Gracias. Listo, entonces vamos clasificándolos. Estos primeros datos son datos objetivos o cuantitativos. Vamos a anotar también los datos cualitativos. Otros objetivos, digo. Objetivos o cuantitativos. Esos son objetivos guión cuantitativos. Cuantitativos, no cualitativos. De cantidad. Cuantitativos. Ya. Ahora anotemos los datos subjetivos o datos. Ah, ya anotaste los datos. Ya. Datos o cualitativos. Puedes ponerle o el guión, ¿no? O datos cualitativos. Cualitativos. Datos subjetivos, guión cualitativos. Para entender que se los conoce de cualquiera de las dos formas, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ¿qué necesitamos? Lo que les decía, las características del sector. Ahí no son números, son frases, son detalles, son palabras que nos identifican las características de cada uno de los sectores. Características de la población del sector. ¿Qué más? ¿Qué más creen que necesitamos conocer cualitativamente de este tema de investigación? El estatus social ya entraría dentro de las características de la población, digamos. Sí, ahí estaría el estatus social. Ah, O si es que quieren, pueden ponerle aparte para distinguirlo, ¿no? Estatus socioeconómico de la población del sector. Otra podría ser como el trato, el apego hacia las mascotas de las personas de ese sector, o eso ya Muy bien. Pongámoslo así. De pronto después lo redefinimos mejor a medida que vamos avanzando en el estudio. ¿Sí? Características de apego a la población canina de los habitantes del sector, ¿no es cierto? Algo así sería. Sí. Uh-huh. O sea, por ejemplo, de lo que se ve normalmente, que a veces hasta tienen 4 o 5 perros a veces en la casa, entonces, o sea, cosas así medias Claro, sociales. y conocer también qué tipo de atención les dan, ¿no? Porque pueden tener 4 o 5 perros, pero no les dan ninguna atención, o sea, ni siquiera les compran alimento, les dan de comer, creo que una vez por semana, y por eso los perros salen. eso, le tienen amarrados también, o sea, cosas así. Sí, y eso necesitamos entender, conocer cuáles son las características para poder entender los problemas que tiene. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí una vez que identificamos los problemas, pueden existir diferentes tipos de soluciones, ¿no es cierto? No tan solo la implementación de estos, ¿cómo es que se llaman? Alimentadores, ¿cómo era? Perdón. Pensadores. Dispensadores. No tan solo la implementación de estos dispensadores, sino posiblemente una campaña de concientización del maltrato animal. Podría ser otra solución, ¿no es claro, cierto? una campaña de esterilización también puede ser.
También podría ser, mire. Entonces existen diferentes soluciones y no necesariamente soluciones que se apliquen en tecnología. Ahora, lógicamente nosotros vamos a tratar de implementar algo relacionado con tecnología, pero como pueden ver, la base de todo es analizar la problemática para en base a eso establecer qué problemas existen y qué soluciones podría yo darle a cada uno de estos problemas. Recuerden que eh, al identificar las problemáticas, los problemas que existen en una sociedad, en una empresa, en un hogar, puedo identificar un montón de problemas. Y una solución que se plantee puede dar solución a uno o varios problemas a la vez, con una sola solución. ¿Sí me hago entender? Sí, Entonces, cuando yo busco una solución y esta solución es efectiva, puede atacar a varios problemas y no es necesario una solución por cada uno de los problemas. Bien, a eso se refiere. Hasta ahí estaríamos ya con los datos, las fuentes, el tema, y eso es básicamente lo que se pedía para la tarea del día de ayer. Por eso les decía, es 1 o 2 hojas a lo mucho. El tema, las fuentes de información y los datos que yo necesito conocer acerca de esta problemática. ok. ¿Sí estamos? No necesitaba desarrollar nada más. Después, en base al conocimiento de esta problemática, ahí sí empiezo a desarrollar todo lo que ustedes han manifestado en la parte, creo que en la parte de arriba tienes una pequeña introducción al tema, algo así, leía. Sí, Sí, entonces ahí mira, dice, según el PAE existen aproximadamente 18.000 perros callejeros dentro de la ciudad de Quito. Perfecto. Esa información es posterior a la investigación. Claro, ahí, una vez que yo hago la investigación, ahí recién sé que de acuerdo a la información del PAE tengo esto. Pero previo a esto, necesitábamos organizar dónde tengo todas estas cosas, ¿sí? ok. Chévere. Ahí sí está más claro, ¿no es cierto, chicos? Claro, sí, ahí sí ya está mucho más claro. Sí, Gracias, un sí. poco más entendible. Perfecto. Vamos con otro tema. Gracias, Rivaldo. Eso lo vamos guardando para poder continuar con el ejercicio práctico, ¿sí? Listo, Inge, gracias. Otro equipo. ¿Nadie más? José Luis, Mayu, Luis, Jonathan. Sí. ¿Quién va a presentar? Mi compañera Mario. Allá. Compañero Luis me va a ayudar a compartir la pantalla, por favor. Porque Ok. es muy malo y Es muy malo, Luis. ¿Por qué le no, dice así? mi internet. Ay, ay, ay. Profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Le comparto. Del documento no me ayuda. Sí, lo que estamos haciendo en línea. Ya, espérate, déjame cerrar ciertas cosas. Ya listo. ¿Sí se ve la pantalla ahí? Está bien, ahí es la Sí. vemos. Y bueno, nosotros estamos trabajando de manera en conjunto, ¿no? Perfecto. Es una Ya, buena técnica. a ver, Mayo. ¿Me escucha, Inge? Sí, sí, escucho. Listo. Entonces,
parte de lo que usted nos explicó ayer, pues... Ajá, entonces verificamos que el problema que estuvimos estudiando el día de ayer fue sobre la accesibilidad a los recursos educativos virtuales del Ministerio de Educación. Ya, accesibilidad a los Ajá, recursos no sé, claro. educativos virtuales del Ministerio de Educación. Ya, pero todavía sigue siendo bastante amplio, así es que tenemos que delimitarlo mucho más. Entonces, por ejemplo, podría ser accesibilidad a los recursos educativos virtuales por parte de las instituciones educativas, Luis, anótale. por parte de las instituciones educativas de nivel, sentémonos en algún nivel medio o básico o ¿cuál quieren estudiar? Nivel medio, ya perfecto, entonces estamos orientados a los colegios. Dice, accesibilidad de recursos educativos virtuales del Ministerio, a ver, virtuales por parte de las instituciones de educación educativas de nivel medio del Ministerio de Educación del Ecuador, del Ministerio de Educación del Ecuador, pertenecientes, centrémonos en un distrito específico. ¿A qué distrito podría, o a la zona, perfecto, a una zona específica, porque, muy bien, a la zona 2 del Distrito Metropolitano de Quito y pongámosle un periodo de tiempo. Profe, perdón, es que tengo tiempo, casi no voy a mi casa, entonces a ver, el periodo puede ser en el periodo del año lectivo. Sí, sí, está bien. Sí, está muy bien. Estaba bien, no solamente lo que escribías, estaba excelente. Sí, se me cabe. Pertenecientes a la zona 2 del Distrito Metropolitano en el periodo del año lectivo 2020-2021, que es el actual, ¿no? Perfecto, Está perfectísimo. dentro de... Sí, 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 está chévere ahí. ¿Ya? Me gusta el tema. Listo. En base a este tema, ya tienen definido lo que son fuentes de información. ¿Dónde van a obtener las fuentes de información? sí, estuvimos investigando ayer con mis compañeros. Perdón que les corte. Ahí dice accesibilidad de los recursos educativos virtuales. Exacto, eso quítale. Por parte de las instituciones. No, ahí está chévere. Listo. Ya, ayer estaban investigando Mayu y ¿qué determinaron? Sí, estábamos buscando fuentes de información que nos ayuden más que todo sobre el problema, la problemática. Si buscábamos en la página del ministerio, solo van a ver las soluciones que hacen, pero no decidimos buscar en fuentes informativas como periódicos. Es como yo digo, creo que es la única fuente pues que nos ayudó mucho por todo esto, porque ellos nos ayudan con entrevistas y todo eso, y me pareció muy Está bien, sin embargo hay que citar que las fuentes, primero, las fuentes primarias serían por fuerza el distrito de la zona 2 del Distrito Metropolitano del DMQ, del Ministerio, ¿no es cierto? Distrito educativo, fuentes primarias. Como fuente principal, ¿no? Sí, fuentes primarias. Distrito. Vamos, ahí pone fuente primaria, 2 puntos, enter, y como primer ítem es el distrito de la zona 2. Zona 2. Del DMQ. El DMQ
DMQ. Distrito de Educación, ¿no? Aclaremos. Distrito de Educación de la Ya. zona 2 del DMQ. Dentro de educación. Educación. Salud. Ya, Distrito de Educación de la zona. Ellos son nuestra fuente primaria. ¿Qué más? ¿Quién más puede ser? Fuente primaria. Siempre lo típico, ¿no es cierto? Encuestas y entrevistas. Encuestas que vayan a realizar y entrevistas que vayan a realizar. No importa quién. Encuestas y entrevistas. Sí, eso siempre va a ser fuentes primarias. Cuando ustedes hacen encuestas y entrevistas, en este caso, a las instituciones de educación medio de ese distrito. Ya. No sé si tienen otra fuente primaria. Si no, pongamos fuentes secundarias y ahí está lo que decías tú, Mayo. Lo que es el datos del INEC, ¿no es cierto? Reportes del INEC. Fuentes secundarias. Son reportes o informes estadísticos del INEC. Perfecto. Estadísticos, pero solo del año 2018, o sea, Ya, muy bien. sí, Entonces, entonces, informes estadísticos del INEC del año 2018. sí, porque solo hay ese. Ujú. Si no hay más, pues nos basamos en ese. No Ajá, bueno. podemos inventarnos. Decía por el año. Ujú. ¿Qué más? Revistas, periódicos. Medios de documentos comunicación. internet. Exacto, sí. Revistas y periódicos. Documentos de internet. Ya, De comunicación. Sí. O sea, medios como de la prensa y todo eso. sí, está bien. Pero tienen que aprender a citar bien, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo al reportaje de Teleamazonas del noticiero de mediodía de tal día, de tal fecha y hora en el que se manifestó esto. Que sea una fuente confiable, caso contrario. Sí. Listo. Sobre todo que sea una fuente que podamos citar. Si no es una fuente que podamos citar, no la pongo. De acuerdo a lo que dijo mis 10 mejores panas en una reunión de viernes en la noche. Nada, ahí sí ya no pueden citar, ¿no es cierto? Ah, Ya, perfecto. Hasta ahí estamos bien. Está fuentes primarias, fuentes secundarias. Ahora determinemos qué es lo que necesito conocer acerca de esta problemática, de este tema de investigación. Entonces, definamos la información necesaria para la comprensión del tema. ya. Sí, A ver. Bueno, yo pienso que aquí, como aquí estábamos analizando sobre la accesibilidad de estos recursos virtuales, entonces sería muy importante saber cuántos estudiantes cuentan con un servicio de internet o algún dispositivo móvil. perfecto. Muy bien. Pero primero, está Primero bien. es las instituciones, porque estamos enfocados a la zona 2. Excelente, excelente. Pero Entonces, ponle ahí información necesaria para el conocimiento del tema y le clasificas entre objetiva cuantitativa, subjetiva cualitativa, intersubjetiva.
La última es la intersubjetiva. A ver, aquí sería el número de instituciones pertenecientes al distrito 2. Perfecto. Ojo, ahí al poner educaciones de nivel medio del Ministerio de Educación del Ecuador, nos estamos refiriendo a las instituciones públicas, ¿no? Sí, Ya. Entonces, número de instituciones número de instituciones fiscales de nivel medio o algo así, instituciones de nivel medio pertenecientes al distrito o a la zona 2 del distrito. Ya, perfecto. ¿Qué más necesito saber? Acá arriba también en lo que es el problema le ponemos los fiscales, ¿no? Para que solo se englobe a, o sea, fiscales, Sí, no para a... que sea más claro. A ver, De nivel, por parte de las instituciones educativas fiscales. fiscales. Perfecto. Ajá. Muy bien. Chévere. Ya le van cogiendo el golpe. Ya. Otro sería cuantitativa, lo que dijo Mayu. O sea, el número de estudiantes puede ser que tienen acceso o que tienen o que cuentan con un dispositivo para estos, o sea, para este medio que es el repositorio de textos del Ministerio Virtual. Perfecto. Está muy bien. Pero aparte de eso también necesitaríamos el número total de estudiantes que asisten a estos colegios, ¿no? sí, eso le iba a decir, ingeniero. Número de estudiantes por institución fiscal. Exacto. Número de estudiantes por institución. Como ya estamos aclarando que son fiscales de nivel medio, ya. Por institución. Y ahí sí, número de estudiantes con acceso a... Puede ser, o sea, dos diferentes. Uno puede ser con acceso a internet y el otro es con acceso o con que tienen un dispositivo inteligente. Perfecto. Sí, sí, sí. Con acceso a internet. Sí, número de estudiantes. ¿Cómo le puedo poner? Que cuentan. Dispositivo inteligente. Perfecto. Muy bien. Entonces, por ejemplo, con ello, yo puedo establecer un porcentaje, ¿no es cierto? Un porcentaje de accesibilidad de los estudiantes a los recursos, ¿no es cierto? Y ahí estoy haciendo un dato intersubjetivo. La relación o porcentaje de accesibilidad. Ese es un dato intersubjetivo. Exactamente, porque estoy haciendo una relación entre dos o más datos cuantitativos o cuantitativos cualitativos. A ver, porcentaje de estudiantes que cuentan O porcentajes de accesibilidad de los estudiantes a recursos digitales de manera óptima. ¿Ya? Y con eso completo la intersubjetividad o de manera o en niveles aceptables. Accesibilidad de los estudiantes a recursos digitales de manera óptima. Ya, perfecto. Entonces ahí estoy haciendo una relación entre dos cosas, ¿no es cierto? Y al ponerle de manera óptima, entonces ahí viene una subjetiva, antes de que nos olvidemos. Una subjetiva que sería
la calidad en el acceso a los recursos digitales por parte de los estudiantes. O sea, ¿a qué se refiere? A la calidad de los recursos digitales por lo... Ah, ya. Al acceso estoy diciendo, al acceso, no a los recursos. Entonces, el estudiante podrá decir que él tiene un nivel de acceso alto, medio, bajo, u óptimo, medio o malo. Ya. A ver, sigan pensando. ¿Qué más? Cualitativa. Otra sería... Podría ser sobre la satisfacción que tienen los estudiantes sobre los recursos que ofrecen, en este caso, el ministerio a su zona. No entendí muy bien. ¿Me puedes repetir? Disculpa. A ver, por ejemplo, la satisfacción que les otorga el ministerio a través de esta modalidad virtual. No sé si están... Solo te entendí lo último, que otorga el ministerio a la modalidad virtual. Eso te entendí. No me escucha. Ah, a ver. Va de nuevo. A ver, me refiero a la satisfacción Se corta. con los recursos que les da el ministerio. Ya, dices a la satisfacción de los estudiantes de los recursos que le da el ministerio. Algo así entendí. Sí, algo así, sí. Ya, perfecto, está muy bien. Entonces, ahí podría como subjetivo conocer los criterios de valoración de los recursos de valoración por parte de los estudiantes, criterios de valoración por parte de los estudiantes de los recursos digitales entregados por el ministerio. Perfecto, ese es un dato cualitativo. Muy bien, ¿qué más? A ver, calidad de acceso. Mm, Ya no se me ocurre otra. Bueno, no hay problema porque esto no es estático y como les digo, a medida que vamos avanzando en el estudio, vamos a ir clarificando varias cosas y ahí vamos a decir, esto también necesito conocer, esta otra cosa también. Y entonces ahí voy alimentando más esta pequeña matriz, digamos. ¿Sí? Listo, Inge. Eso es básicamente el ejercicio. Esto a lo que se refiere, digamos, que cuentan con un dispositivo inteligente. No nos podemos también enfocar como al nivel económico de los estudiantes o cosas así, sí me voy a entender. Sí, también podríamos conocer eso. Y sería subjetivo, objetivo o intersubjetivo. ¿Ese nivel socioeconómico sería... o sea,
Ahí yo le pondría como intersubjetivo porque vamos a hacer el nivel socioeconómico, a conocer el nivel socioeconómico de los estudiantes y en base a ello poder establecer una relación de en qué porcentaje de la población estudiantil está ubicada en cada uno de estos niveles, ¿no? Exacto, ahí están porcentajes de estudiantes ¿cómo puede ser? Bueno, pongámoslo ahí, en los diferentes niveles socioeconómicos. Porcentajes de estudiantes. Así mejor. Porcentaje de estudiantes se me fue. De las instituciones de educación medio, por nivel socioeconómico. Por nivel socioeconómico, ya. Entonces ahí lo que estamos diciendo es que necesitamos conocer qué porcentaje de esos estudiantes pertenece a cada nivel socioeconómico. Y obviamente en las subjetivas conocer los niveles socioeconómicos. Niveles socioeconómicos de los estudiantes. Niveles socioeconómicos. Nivel nomás pongamos, el nivel socioeconómico de los estudiantes. Eso necesitamos conocer. Y obviamente vamos a hacer sí, ahí está. Entre otras cosas, ¿no? Ya con esa información nos permite tener una idea clara cómo es la accesibilidad de los estudiantes de nivel medio. Bueno, lo que habíamos establecido se me confunde un poco el tema. Y que perdón, pero esta pregunta no está con un poco de más, porque arriba ya dice que, por ejemplo, los que tienen conexión a internet. Otra que los que cuentan con un dispositivo inteligente. O sea, eso de Lamentablemente no estoy escuchando muy bien, Jonathan, pero entiendo de que dices que el nivel socioeconómico que estamos preguntando como la parte subjetiva está ya inmerso en el acceso a internet y los dispositivos inteligentes, ¿algo así? Sí, decía porque, o sea, ¿cuál sería la finalidad de saber el nivel socioeconómico de los estudiantes? O sea, digo porque no es un poco intrusivo la pregunta. ¿Intrusiva? Es una información un poquito delicada, sí. Sin embargo, nos ayudaría a entender quiénes tienen más facilidad de acceso. Obviamente, quizá nos da por lógica que a niveles superiores ellos van a tener mayor facilidad de acceso. Al conocer también el nivel socioeconómico, podemos entender también qué porcentaje de esos estudiantes disponen o cuentan o se les facilita el acceso a las plataformas. ¿Sí? Entonces, sí es un dato importante, a pesar de que es un dato delicado, es un dato sensible. Ya. Perfecto. Listo. Entonces, por ahí ya algo está organizado el tema de investigación, ya sabemos cuál es, ya sabemos dónde podemos encontrar la información, ya sabemos qué información es la que buscamos entender para la comprensión del tema y luego vamos a continuar con el resto de la metodología. Hasta ahí está claro, ¿sí o no? Claro. O sea, estas herramientas nos permiten saber
o sea, las unimos y obtenemos una información más concreta de lo que queremos, o sea, buscamos según nuestro tema. Claro. Inclusive esto nos va a orientar para la definición de encuestas y entrevistas. Ustedes ya saben qué es lo que necesitan conocer, por lo tanto, las preguntas de las encuestas tienen que estar dirigidas a esto, ¿no es cierto? No le van a preguntar en las encuestas, ¿y qué te parece, qué sé yo, la calidad de la infraestructura de tu colegio? ¿O qué te parece, no sé, qué puede ser? Algo que no esté relacionado a lo que nosotros queremos saber, ¿sí? Claro. Ya, Entonces, ustedes ya con esto ya saben o ya por lo menos tienen una idea de qué deben preguntar en las encuestas, qué deben preguntar en las entrevistas, hacia dónde va dirigida sus preguntas. Miren qué importante es esto, ¿sí? Ya tratan de buscar información orientada a lo que quieren conocer, no buscar información por buscar, ¿sí? Tienen que clasificar esa información y decir, esta información me sirve porque me ayuda a entender esta parte, a obtener esta información que necesito. Hay otra información que no me sirve porque no aporta en nada al conocimiento de mi tema. ¿Sí? sí. Sí. Miren qué importante, entonces, chévere, ya tenemos una idea un poquito más organizada de lo que queremos hacer y ya vamos a, con este mismo ejercicio vamos a continuar haciendo el resto de la metodología para que le vayan aplicando de una manera mucho más práctica. ¿Estamos, chicos? Sí. Listo. Muy Porque sí, amable. ya cuando organizamos esto, o sea, como que ya clasificamos, ya quedó su idea más clara ya. Exacto. Exacto. Inclusive en la parte que ustedes tenían, ya tienen información que la definimos aquí, ¿no es cierto? Ya la tienen. Entonces, ustedes lo que hacen es ya utilizarla nomás y ordenarla, clasificarla. Sí, me puse a buscar la información como usted me había explicado ayer, Ujú. precisamente sobre Perfecto. esto. Perfectísimo. Muy bien, chicos. Pasemos al siguiente grupo. Gracias, Luis. Gracias, Mayu. Gracias, profe, a usted. Siguiente al turno. ¿Quién es? Inge, buenas tardes. Le habla Julio. Hola, Julio. ¿Qué tal? Bueno, le cuento. Parece, bueno, mi compañero Adrián está un problema con el tema de su celular. De hecho, todavía sigue trabajando. No creo que se conecte a la aula virtual. Sí. Bueno, entonces Ricardo también tiene temas de trabajo, no se va a poder conectar también. No sé si está ahorita Ricardo. Bueno, está Ricardo ahí. Ricardo, ¿estás por ahí? Sí, yo estoy aquí. Ah, perfecto. Listo, entonces. Ya presentamos, Inge, entonces Allá. Chévere. Ok. Listo, Inge, ¿se ve mi pantalla? Sí, sí, ve. Ya. Bueno, dije, bueno, como usted nos indicó el día de ayer, entonces nosotros hicimos otro documento con, bueno, exponiendo la problemática que nosotros queremos exponer en el primer proyecto. Bueno, planteamos esto, ¿no? Planteamos como, más que todo, para poder presentar bueno, de hecho, el problema en que encontramos en esta comunidad, ¿no? En comunidad encontramos que hay bueno, en este caso que no posee una educación, las personas que están ahí, salud básica, salubridad, iluminación, todo eso encontramos nosotros que podemos solventar con nuestro proyecto. Entonces, hicimos también una investigación, más que tomaremos una estadística de cuántas personas hay en la comunidad, ¿no? De las cuales hay 7,000,
De hecho, hay como 64 comunidades, son más o menos, ¿no? Y se agrupan en 10 asociaciones. Entonces, lo que podríamos nosotros dar como beneficio es que podemos dar un diálogo entre la modernidad, o sea, podemos que hacer un vínculo entre que esta comunidad tenga contacto con la tecnología. Y obviamente, más que todo, que no afecte a la parte de lo que son sus creencias y todos sus, ¿cómo es? Todos sus, las creencias que ellos tienen, ¿no? Entonces, esto es para que podamos tener como una de las tantas como puntapiés para que otras comunidades tengan también esto, ¿no? También pusimos también el tema también de un pequeño dibujo de cómo se podría implementar este proyecto en la comunidad. Entonces, también como usted indicó, bueno, de hecho, sí tuvimos como una referencia de dónde sacamos estos datos de aquí, que eso sacamos de una página web. Y como bueno, con esta parte nosotros estamos indicando de que la estadística es bastante clara, que hay un gran porcentaje de zonas rurales, como en este caso de comunidades en esta parte de Amazonía, que no tienen acceso a temas bueno, temas eléctricos, temas de tecnología, por decirlo así, en una parte general, ¿no? Ahora, lo que también quería comentarle fue con un artículo que investigué del comercio, esta parte de aquí. Esta comunidad tuvieron una iniciativa muy, muy interesante. Ellos hicieron unos paneles, aparte de lo que podemos nosotros ofrecerle a su comunidad, diciéndole en la parte donde ellos están viviendo, ellos también implementaron, botes, pero dentro de los botes, paneles solares. Entonces, eso investigando, ¿no? Me pareció, como le digo, bastante interesante, que este es un proyecto que empezó desde junio de 2017. Entonces, esto... Solo una preguntita, Julio, antes, perdón, que le corte. Sí, perdón. ¿Por qué existe la necesidad de implementar estos paneles solares en esta comunidad? Ya, bueno, la necesidad es porque nosotros vimos que podemos, aparte de este reportaje que vimos, también podemos nosotros expandir estos paneles con esta nueva tecnología, más que todo para poder tener más beneficios para esta comunidad. Como le comentaba, tener todos estos beneficios que yo les mencioné y obviamente tener más que se pueda abarcar más esta solución, este proyecto, esta problemática que le encontramos a estas comunidades. Sí, además de eso interfieren en otros factores que son que como esta comunidad está en la Amazonía y está técnicamente para llegar a esa comunidad hay que pasar en barca. Entonces, ¿qué características tiene la comunidad? ¿Qué características poblacionales tiene la comunidad? la comunidad tiene simplemente poblaciones pequeñas que están más o menos situadas a 1,5 kilómetros cada una. Hay algunos que están un poco más cerrados, no quieren tanto la invasión de la gente, y la otra parte de la comunidad está abierta a ¿cómo se llama esto? Al ecoturismo. Entonces ellos... ¿Qué tipo de infraestructura tiene la comunidad? ¿Qué tipo de infraestructura habitacional tiene la comunidad? Las zonas que están abiertas al ecoturismo tienen, como se llama, una infraestructura ecológica. El tipo de infraestructura ecológica es que manejan construcciones de tipo... No manejan el tipo arquitectónico como el de la ciudad. Manejan simplemente lo que... ¿Cómo se llama esto? Manejan lots que son espacios de bambú, espacios de materiales naturales. ¿Qué nivel socioeconómico tienen los habitantes de estas comunidades? ¿Cuál es su fuente de subsistencia? El ecoturismo. ¿Qué nivel de ingresos puede tener esta comunidad?
Ya, exactamente, a ver, una noche, una noche para una persona, bueno, el rango, el target promedio que ellos buscan son personas de 40 a 50 años que ya, que tienen ese perfil, esas características y que son de otros países. El costo por el costo por alrededor de 2 noches puede salir entre 1.250 y 1.850 dólares, dependiendo de la temporada y dependiendo de varios factores. Entonces, el nivel socioeconómico de las personas que se han acogido al ecoturismo es medio, por todos los gastos que tienen que realizar, mantenimientos y todo esto. Y el nivel socioeconómico de las comunidades, porque son comunidades vecinas, o sea, todos son Achuar, pero son vecinos nada más. Los que no han querido acogerse a esto, pues todavía se mantienen en su estado natural. Es decir, ellos no están planeando modernizarse, no tienen esto. Entonces nosotros estamos más enfocados en la parte socioeconómica que sí quiere modernizarse y quiere instalar Ya. estos sistemas. De acuerdo a este estudio, ¿tienen algún dato que no haya sido o que necesiten todavía conocer, que necesiten investigar acerca de toda esta temática? Claro, necesitamos conocer primero los problemas que genera la distancia. Uno, la distancia. Porque como le explicaba, a este tipo de comunidades solo se puede llegar, o sea, se llega hasta cierto puerto y en el puerto, si no me equivoco, es Puerto Misaguallí. Desde Misaguallí tienen que salir, tomar una barca que creo que les lleva 45 minutos y así. Eso es uno de los factores. Dos, factores temporales o factores no controlables que son tiempo, temporada. Por ejemplo, hay veces en que Ya. en la Amazonía puede haber una creciente de los ríos y se puede complicar esto. Tres, el factor de gasto que les genera a ellos manejar esto. Y cuatro, ¿cómo se llama esto? Eh, Tendríamos que analizar también el análisis de gastos que ellos tienen. O sea, cuánto ganan y cuánto gastan para Ya. mantener este tipo de ecoturismo. Bueno, les he hecho estas preguntas para tratar de hacerles un poquito conciencia de la importancia de la planificación de la metodología de investigación. Es decir, primero, definir con claridad la temática de estudio, no la solución, sino la temática de estudio. Segundo, definir cuáles son mis fuentes de información. Tercero, definir cuáles son los datos relevantes que necesito conocer acerca de este tema de investigación. Lo que no sé si estuvieron atentos con el trabajo que hicimos con los otros grupos. Eso quisiera ver. ¿Dónde está esa planificación para, en base a esa planificación, ustedes haber obtenido lo que me están presentando? Es que no me ubico en esto de la fase de planificación. O sea, ¿cómo le planteamos a eso? ¿Estuvieron atentos a lo que hicimos con los grupos anteriores? Sí, o sea, estábamos atentos a, por ejemplo, a lo que hizo Marjorie y a lo que hizo Lucho. Ya. Ahí ustedes visualizaron que el tema de investigación primero lo definimos y definimos qué es lo que vamos a investigar, dónde lo vamos a investigar y en qué tiempo lo vamos a investigar. Eso es lo primerito, es la base de toda investigación, la definición del tema de estudio, ¿no es cierto? Entonces aquí, por ejemplo, eso yo no lo veo. Ustedes ya lo que me están mostrando es una solución a una problemática que todavía no acabo de entender. Segundo, habíamos definido las fuentes de información, ¿sí? Esa planificación, ¿dónde obtuvieron ustedes esta información? Sé que la obtuvieron en el CONECEL, en informes del CONECEL, sé que
No sé si hicieron algún tipo de encuestas o entrevistas para obtener esta información, ¿sí? Eso no sé cómo lo hicieron, no sé cómo obtuvieron esta información. No entiendo la planificación que realizaron ustedes para poder obtener esta información, porque ya de hecho ustedes ya me están presentando el resultado de esa planificación, el resultado de esa investigación y la propuesta de solución. Pero me falta la parte anterior y es lo que les insistía el día de ayer. Tenemos que no enfocarnos en la solución, sino irnos un paso hacia atrás o más arriba para definir cuál es el tema de investigación que quiero analizar. Entonces, eso es lo que me falta y no logro hacerles comprender lo que estoy pidiéndoles. Porque ayer les expliqué y les había dicho que el tema que me lo presentaron está muy bien, me encanta. Inclusive esto me gusta mucho, me gusta, pero lo que les pido no me lo acaban de entender. No sé cómo más explicarme para que hagamos esa conexión, ese match y me digan, ah, ya, bueno, esto es lo que usted necesita. A ver, si le entiendo bien. Ya, a ver, tratemos. Lo que necesitamos hacer nosotros es algo así como el preproyecto. Exacto. Ya, entonces nosotros, por ejemplo, ahí vamos a plantear la hipótesis. Así es. Ya, la hipótesis va a ser ¿por qué Ni te adelantes a la hipótesis. Vamos antes de la hipótesis, primero defíneme el tema. Ya, el tema. Paneles solares para las comunidades más necesitadas. Bueno, para ayudar a la comunidad achuar con el ecoturismo. Eso sería el tema. Te lo pongo un poquito mejor. Ya, a ver. Estudio de factibilidad para la implementación de paneles solares, ¿sí? Estudio de factibilidad para la implementación de paneles solares en la comunidad Achuar ubicada en el oriente ecuatoriano, ¿sí? Durante un periodo de tiempo o en un periodo de tiempo, ¿sí? O en el año 2021, por último. Pero claro, sería bueno un periodo de tiempo. Ya, entonces ahí lo que voy a hacer un estudio para ver si es que es factible o no implementar estos paneles solares en esa comunidad Achuar. Perfecto, ese sería el tema de investigación. Entonces sería estudio de factibilidad para la implementación de paneles solares en la comunidad Achuar, ubicada en el oriente ecuatoriano en un periodo de 6 meses. Ya, perfecto. Ahí estamos ya con el tema recién. Ya. Listo. Luego, iríamos. Fuentes de información. ¿Dónde voy a obtener información para conocer acerca de este estudio de factibilidad de la implementación? Informes del CONECEL. Perfecto. Informes del CONECEL. Reportes turísticos. Eso como fuente secundaria, muy bien. Reportes turísticos. Reportes turísticos. ¿Y por qué turísticos? ¿Qué tiene que ver la parte turística en la factibilidad de implementación de estos paneles solares? Porque, a ver, la comunidad de Achuar, la razón que le impulsa a colocar estos paneles solares es el ecoturismo. Ah, ya. ¿Y por qué les impulsa el ecoturismo? Porque es técnicamente la única fuente de ingreso sostenible que tienen. Tienen otras fuentes de ingreso, pero ellos se mantienen ahí me aclaraste mejor. Está muy bien entonces. Perfecto.
Ajá, ellos se Reportes mantienen como turísticos. comunidades, entonces lo que hacen ellos mismos producen sus alimentos, ellos mismos producen para su comunidad, pero ellos necesitan expansión, entonces, ¿qué es lo que hacen? Ecoturismo, es la única fuente de ingreso real o sostenible que tienen para ganar dinero. Ya, Y es por eso que dicen, ya, chévere. Entonces, alguien dijo, construyamos un hotel. Y alguien dijo, ¿y cómo le alimentamos de energía? Y todos se quedaron pensando y alguien dijo, paneles solares. Ya, entonces, eso es lo que les impulsó a buscar paneles solares. ¿Por qué no se orientaron por otras alternativas ¿cómo se llama? De energía renovable? Porque, por ejemplo, la eólica, ustedes saben, en el oriente los árboles pueden llegar a medir hasta 100 metros. No son ya, árboles, bueno, sí, sí. la fauna, todo esto, la fauna silvestre, todo esto, todo lo que involucra, y también la flora es bastante difícil, o sea, el ambiente y todo, y aparte de todo, no da como para esto, por la energía eólica. ¿Qué más? Ellos no tienen un caudal de río grande, o sea, es Ya, decir, el río crece, pero no, chévere, ya, Ricardo. Ya no me expliques más porque eso es parte de toda la investigación que tú has hecho. Solamente volvamos sí, de nuevo al preproyecto. ya correcto. Ya, Entonces, entonces, las fuentes de información, informes del CONECEL, los reportes turísticos que le mencionaba, ¿cómo se llama esto? Puede ser estudios realizados por por instituciones o por estudios realizados por instituciones o, ¿cómo se llama? Búsqueda de otras investigaciones perfecto. O también prensa, ¿no? Ahora ingeniero. Prensa también puede hacer. y prensa. Prensa también, sí. Ajá. Entrevistas y encuestas no van a ser. Esas serían nuestras 6 fuentes. Lo que pasa es que quisiéramos hacer entrevista, pero es difícil porque no, o sea, la comunidad Achuar no es tanto como que hermética, pero ¿quién llega allá y quién se da 45 minutos para hablar como una comunidad? Y no todos van a querer Pero, hablar. ¿y cómo vas a determinar la factibilidad si no conversas con los interesados? Mm, no sé, O, podríamos o con alguien que tenga conocimiento pleno de esas necesidades, de esa realidad, para que él nos pueda decir qué tipo de infraestructura cuentan, si son abiertos a este tipo de inversión, cosas así, porque caso contrario, difícil determinar si es que el proyecto es factible o no. O ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces, debe haber algo o alguien, o basarnos en alguna otra fuente que me permita establecer esa factibilidad. Porque ya, yo digo, sí, es factible, listo, entonces vamos a implementar el proyecto. Llegamos a la comunidad Ashuar, ellos no quieren saber nada de infraestructura fuera de la ecológica, o no sé, o fuera, que no sea parte de la naturaleza. Regados. He hecho todo el proyecto y cuando llegamos allá los líderes de esa comunidad no te permiten instalar. Sí, pero es que, o sea, pensé que estábamos desarrollando algo en base ¿cómo se llama? A estudios previos, porque, o sea, buscar algo así como información real, Ya, pero por comunicarnos eso te con... digo, o sea, esos estudios previos me tienen que ayudar a determinar esa factibilidad. ¿Qué estudios me ayudan a determinar esa factibilidad? ¿Tienes algún estudio o idea de algún estudio? ¿Cómo podríamos determinar esa factibilidad? Es lo que me preocupa. Es un tema bastante interesante, pero sí le veo algunas cositas que están por ahí flotando que no logramos aterrizarlas. Lo que pasa es que, a ver, nosotros nos íbamos a basar en otros estudios realizados, o sea, en otras tesis ya realizadas ¿cómo se llama esto? De esta problemática.
Ya, porque como es innovador y solo es así, o sea, solo es, ¿cómo se llama esto? La mayoría solo han llegado hasta las partes investigativas y muy pocos han llegado a esto. O sea, la Al comunidad estudio tiene de, su propia implementación. o sea, muy pocos han llegado a establecer la factibilidad de la implementación. Ujú. Mm, Entonces ya ahí ya se nos cayó el tema, ya no sería estudio de factibilidad para la implementación, sino sería otro tema más enfocado a soluciones ecológicas para eh, comunidades rurales en el oriente ecuatoriano, algo así. ¿Sí? Ya, una cosa, y si cambiamos el objetivo, o sea, por ejemplo, tendremos que ponernos puede ser estudio de factibilidad para la implementación de paneles solares en un barrio de Quito en específico. Mucho mejor. En un barrio en Porque, específico. o sea, ahí estamos dándonos cuenta que nuestro tema de investigación no tiene viabilidad, no tiene factibilidad en esa comunidad, porque no tenemos acceso a esa información, no tenemos acceso a los posibles usuarios. Entonces, tú puedes, lo que dices está muy bien, puede cambiar entonces a otro sector en el cual pueda tener mayor acceso y, y sigue siendo innovador y sigue Entonces siendo necesario. sería estudio de factibilidad para la implementación de paneles solares en el barrio, urbanización El Condado y cómo reduciría los costos de consumo eléctrico. Perfecto, lo lograste. Ya. Y ahí sí vas a poder hacer encuestas, entrevistas a los dueños de casa, vas a poder hacer el análisis del aspecto socioeconómico para ver si es que ellos pueden financiar un proyecto de estos para la implementación Claro. tranquilamente. Entonces, en este caso, las fuentes de información serían... Sigue siendo el CONECEL como parte Claro, la de las... encuesta, pero es que ahí tendríamos la Sí, encuesta, la entrevista, perfecto. ahí tendríamos también el CONECEL, El CONECEL, CONECEL tendrías tendríamos posiblemente el municipio de Quito para que te dé una idea de... municipio de Quito, empresa eléctrica Quito, Exacto, excelente. Mira que se te facilitó ahí empresa, tremendamente. empresa eléctrica Quito, documentación de predios, no, documentación de planillas. Perfecto. O sea, nos darían las planillas para nosotros en base a las planillas hacer una No, estadística. ni siquiera las planillas, solamente ponle como datos necesarios para conocer esta problemática, necesitas conocer el nivel de consumo de los predios, obviamente de la urbanización El Condado, para conocer cuál es el nivel y cómo podría beneficiar la instalación de esto, ¿no es cierto? Sí, ¿Qué correcto. más? ¿Qué más necesitas saber? Ahí ya empiezas a definir. Entonces ahí tendría la encuesta, la entrevista con el municipio de Quito, empresa eléctrica Quito, documentación de planillas, información. Información secundaria tienes un montón. Tienes los estudios previos que dices que existen acerca de la implementación de la parte técnica de de esta tecnología. Eso es Ajá, básico para poder entender. información secundaria es la documentación de planillas, de ejemplo, por ejemplo, información de estudios previos Sí, o ya realizados. exacto, ¿Qué para más? saber cuáles son los requisitos para la implementación de esta tecnología en Ajá, las casas del sí. condado.
¿Qué más tendríamos? Estratos socioeconómicos. Perfecto. Ah, no, pero eso ya, hasta ahí, fuentes de información. Pásate ahora ya a la clasificación de los datos necesarios para la comprensión de la temática. Datos cuantitativos, ya hemos mencionado, niveles de consumo de los predios de la urbanización del condado, ¿no es cierto? ¿Qué más? El nivel socioeconómico como cualitativo, nivel socioeconómico de los habitantes del sector. Claro. Ya, a ver, entonces sería clasificación de los datos. Clasificación de Datos, los datos. Entonces ahí de datos tenemos necesarios, datos. ajá, datos necesarios para la comprensión del tema. Así, clasificación de los datos, tenemos datos cuantitativos Cualitativos, y datos cualitativos. cuantitativos, cualitativos e intersubjetivos. Cuantitativos, que son los objetivos, cualitativos son los subjetivos y los intersubjetivos son la relación entre estos dos. Ya, entonces los cuantitativos se refieren a las cantidades, ¿no es cierto? Sí, a todo lo que sea cantidades. Ya, entonces ahí Números, tenemos, porcentajes. ahí sí sería porcentaje de aceptación. Sí, ahí también podría establecer, obviamente, un, un posible presupuesto para la implementación, ¿no? Ese es un dato Presupuesto, cuantitativo. ajá, presupuesto base para la implementación. Exacto. Sí, el presupuesto base, ¿qué más sería? Eh, no sé si está dentro de los costes, estaría dentro de los costes de implementación el presupuesto, ¿no? Claro. Sí. Entonces, Otro sería, por ejemplo, características del servicio, características ¿cómo lo llamamos? Del servicio, de la instalación, características de esta tecnología que se va a sí, implementar. serían características de la tecnología. Eso es como subjetivo, no Ajá. son datos numéricos. Aceptación de la tecnología por parte de los posibles Sí, usuarios. eso está dentro de porcentaje de aceptación. Es el primer Ya, dato no, cuantitativo. porcentaje, mira, que ponle primero aceptación y luego ponle porcentaje de aceptación, eso va en intersubjetivos, el porcentaje de aceptación. Ya. Y en subjetivos está el nivel de aceptación de los usuarios, ¿sí? Entonces, en la encuesta tú vas a decir que si está de acuerdo en la implementación, estoy de acuerdo, estoy poco de acuerdo o estoy en desacuerdo. Ajá, Entonces ahí me va porcentaje a de dar. aceptación. En los datos cuantitativos también sería, a ver, ¿cómo podría poner? ¿Quién conoce esta tecnología y quién tiene desconocimiento de esta tecnología? En cuantitativos. Sí. Esos son intersubjetivos para que saques nuevamente qué porcentaje tienen conocimiento de este tipo de tecnología, pero tienes que poner datos cualitativos para que establezcas el nivel de conocimiento Sí. de esta tecnología. Sí, entonces sería datos cuantitativos, intersubjetivos. Claro. Ya, entonces aceptación de los usuarios a esta tecnología. Ajá. Ya, esta tecnología. ¿Qué más sería? ¿Cómo se llama esto? Conocimiento acerca de esta tecnología y de las energías renovables. Ya. Uh-huh. ¿Y qué otro dato cuantitativo podría tener aquí? Presupuesto. Sí. Infraestructura. Ya, muy bien, infraestructura. Infraestructura o espacio para realizar
Características de la infraestructura, eso es subjetivo. Ya. Entonces esto aquí sería características. Muy bien, ya por ahí ya va tomando sentido. Esa es el preproyecto que me va a definir qué es lo que necesito saber. Y en base a eso tú ya vas a dar las datos. Yo sí tenía uno así, Inge, y les presenté también, pero, o sea, querían algo más enfocado a lo de la comunidad Achuar. Yo, en Ajá. cambio, me enfoqué en la comunidad, en el barrio La Colón, sector La Mariscal. Tenía con límite territorial, con objetivos Claro, secundarios. lo veo más factible ese estudio, porque en la comunidad Ashuar, si bien es cierto, somos conscientes de que sería un gran proyecto la implementación ahí, pero no tenemos la certeza o no tenemos la facilidad de analizar esa factibilidad de implementación. Sí, ese proyecto, o sea, es un buen proyecto, pero Sí, se nos sale definitivo. de las manos por la escalabilidad del proyecto. Tiene una escala muy alta para nuestra, o sea, por Sí, distancias, por todo lo- esto. lo- los proyectos no todos son factibles de realizarlos, es decir, los temas de investigación no todos son factibles de realizar ese estudio. Ya, Tenemos que buscar si es que podemos o no realizar ese estudio. sí, Inge, una pregunta. El, el, acerca del FODA. El FODA va después de estos estudios, ¿no es cierto? Sí, el FODA va después de los estudios, Sí, porque aquí lo que tenía era para a ver para cómo el está. análisis de viabilidad, Exacto, este es el análisis de viabilidad. pero Porque, es posterior. exactamente, sí. Entonces, ahí tenemos entonces, como fuente de información tendremos la encuesta, la entrevista que se va a realizar con ESEL, el municipio de Quito y la empresa eléctrica que podría facilitarnos esa Perfecto, información. Ya, también perfecto. podría estar ahí dentro de eso el INEC o, sí, es el INEC. Ya, El INEC, que es la que se encarga de los censos poblacionales y todo sí, esto, y esa también nos puede dar datos relevantes de consumos eléctricos, de algunas cosas adicionales nos puede dar. Aunque sea de la población exacta del sector, tal vez nos podría dar, por lo que ellos son los que manejan el censo y todo esto. ajá, Entonces, en información secundaria, la documentación de planillas de ejemplo, información de estudios previos ya realizados, los estratos económicos, eso sería nuestra información secundaria. La clasificación de los datos, tenemos datos cuantitativos que serían el presupuesto base para la implementación, características de esta tecnología, aceptación de usuarios de esta tecnología, conocimiento acerca de esta tecnología, infraestructura o espacio para realizar la implementación. ya. Número de predios del sector, por ejemplo, eso también es vital para saber. Claro, Eso es importante. número de predios del sector, número de predios del sector, número de habitantes. No, habitantes no creo que tanto, porque más nos interesan los predios y las familias que van a Entonces habitar. sería el número de personas que tienen, que son propietarios. Bueno, Ya, o sea, solo me enfocaría en el jefe del hogar, porque es claro. técnicamente quien va a decidir si se gasta o no se gasta en esto. Ujú. Ya. Número de personas que son propietarios y en este caso tipos. Los tipos en los datos cualitativos serían los tipos en los datos cualitativos sería, por ejemplo, tipos de vivienda. Tipos de Inf- vivienda. Ya, o Hay, infraestructura. Ujú. ajá, tipos de vivienda o infraestructura. Ahí sería también ubicación. Características de la tecnología a ser Sí. implementada. Características de la tecnología. Beneficios de la tecnología también. Sí, Dentro de porque las características características son una podríamos... cosa, los beneficios Ah, ya, sí son. está bien.
Sí. Ventajas y desventajas podría ser. Ajá, sí, eso, beneficios y desventajas. Ujú. Chévere, ahí sí ya está más claro. Claro, y ahí sí ya tendría, en los datos intersubjetivos tendría el porcentaje de aceptación de esta tecnología, el porcentaje de conocimiento de la tecnología, Ajá. características de la infraestructura. ¿Cómo mejoraría esto el consumo eléctrico en base a la aceptación de la tecnología y la implementación? ¿Ya? Y el tipo de estructura en la que se va a implementar. Ya eso sería un intersubjetivo porque estamos mezclando los cuantitativos y cualitativos. En el tipo de infraestructura no le veo tanto esa relación o esa combinación entre los dos. Yo lo pasaría capaz que a los objetivos, el tipo de infraestructura, que creo que ya estaba. Sí, ese sí. Ajá. O conocer como quien dice, el porcentaje de predios con infraestructura adecuada Exacto. para la implementación. Ahí sí es intersubjetivo. Ajá, El porcentaje de de predios predios con que infraestructura tienen adecuada para la implementación. ya. Bien, solo tomo lista y les agradezco mucho, chicos, la participación. Ya, Les gracias, voy a Inge. tomar... Ahora sí ya le entendí mejor. Gracias, Ricardo. Sí, Muchas gracias. Está ya. chévere el proyecto y ahora va a Entonces, tomar una forma más ajá. Entonces, clara. mañana ¿qué se va a presentar, Inge? Mañana vamos a hablar acerca de la hipótesis y de las variables. ¿Sí? Ya. Entonces ahí vas a definir tu hipótesis y podrías decir como hipótesis La reducción, la hipótesis, la reducción del consumo eléctrico usando tecnologías renovables, en este caso paneles solares. ya. Esa sería la hipótesis. Y de ahí abajo los objetivos. Algo así. La implementación de la tecnología de paneles solares permite la reducción ¿de qué es? De costos en el consumo energético de los predios ahí toca organizarla bien, pero sí, es una afirmación que haces previo en base al tema de estudio. Ya. Listo, Inge, muchas gracias. Eso ya analizamos mañana. Listo. Paso rapidito. Carmen sí estaba, ¿no? Julio. Sí, presente, Inge. Buenas noches. Gracias, Carmen. Julio, Rivaldo. Presente, Inge. Adrián pidió permiso, está bien. Luis García. Stalin Gavilanes. Bueno. Marjorie sí estaba. Jonathan sí estaba, ¿no? Sí, bueno. José Luis. Dije. Ya, gracias, sí está. Luis Olmus sí estaba, Héctor sí estaba y Ricardo sí está. Listo. Inge, el compañero Stalin está él en el CNE. Él está desde ayer, están ahí ellos haciendo la custodia, entonces no ha podido entrar eso. Está desde ayer con ese inconveniente. ¿Se acuerda que le comentó? Ajá. Bueno. Sí. Ya nos traerá, nada más. Ya, Inge. nos traerá el justificativo. Muchas gracias. Bueno, ya. Chao, hasta mañana. Gracias, chicos. Mañana, Inge. Hasta luego, compañeros. Hasta mañana, Inge. Chao, hasta mañana.